Amén. Gloria a Dios. Parece que su pueblo no está aquí. Amén, gloria a Dios. Amén. Para que la gloria de Dios se manifieste donde estemos, tenemos que glorificar el nombre de nuestro Dios siempre. Amén. Amén. Estamos aquí en su casa por un solo motivo, para manifestar su gloria, para buscar de su presencia. Quienes se han gozado con las alabanzas, quienes se han gozado adorando al Rey de Reyes. Amén. Quiero darles los buenos días a todos. Agradecerle al pastor Rafael por darme la oportunidad otra vez de estar aquí para poder compartir la palabra para su pueblo. Quiero empezar orando, amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, bendito Dios, por este día, mi Dios. Te pido, Señor, que tu presencia esté en este lugar con todos y cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que cada palabra que salga de mi boca no sea doctrina humana ni pensamiento de hombre, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mí, Señor. Te entrego, Señor, esta mañana. Te doy la bienvenida, Espíritu Santo. Dios está aquí, Dios en casa, Señor. Gracias, Padre Santo, te lo entrego todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Si me pueden acompañar con la espada, sin la espada no tendría sentido, amén. Segunda de Reyes 4, del 8 en adelante, donde habla Eliseo y la tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando llamó, vino ella delante de él. No sé si han escuchado la historia de Eliseo. ¿Quién es Eliseo? Eliseo es el sucesor del profeta Elías. Eliseo era el que acompañaba a Elías, al profeta Elías. Eliseo también era un profeta. Eliseo iba a todos lados con él. Caminaba, ¿por qué? Porque quería hacer lo mismo que Eliseo. Antes de que Elías parta a la presencia del Señor, Eliseo le dijo y le pidió la doble porción del Espíritu Santo. Le insistió y así fue dada. Entonces, es el doble de lo que era el profeta Elías, Eliseo. Amén. Hoy aprenderemos cosas muy importantes de la vida de esta mujer, porque la palabra lo dice. Dice: había allí una mujer importante. Eso es lo que dice la palabra. Ahora quiero introducir este mensaje hablando, como ya lo hablé, del profeta Eliseo. Eliseo era la voz profética
En ese momento era el hombre más ungido, más famoso de aquel momento. Era el hombre que estaba al lado de uno de los grandes que se llamaba, ¿no?, Elías. Eliseo recibió la doble porción de su espíritu cuando estuvo con Elías. Entonces la Biblia relata la historia de esta mujer adinerada que vivía en Sunem, una ciudad que se encontraba entre Samaria y el Monte Carmelo. Este camino era donde Elías desafió a los dioses de Baal. Ahí fue cuando hizo caer fuego de Dios, derribando a esos dioses de Baal. Por eso ese lugar es conocido. Justo por el camino que siempre era recorrido por el profeta Eliseo. Y esta mujer, que era de ese lugar, Sunem, por eso es que se le dice la mujer sunamita, porque no dice su nombre, pero es por el lugar, ¿no? Ella lo veía pasar siempre a Eliseo cerca de su casa y veía que Eliseo era alguien especial y diferente a los demás, por lo cual ella, cada vez que Eliseo pasaba por su casa, lo invitaba a comer, hasta que un día esta mujer le dijo a su esposo, vamos a la palabra, Segunda de Reyes 4, 9 y 10, por favor. ¿Qué le dice? Y ella le dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, le dice a su esposo, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, silla y un candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede acá. Miren lo cuán importante lo que habla y nos enseña esta mujer sunamita. Primero, ella sabía quién era Eliseo. Ella sabía quién era Eliseo. Y ella quería honrar a Eliseo. Quería honrar, incluso le decía a su esposo, y el esposo pudo haberle dicho, no, ¿cómo pues vamos a traer a una persona desconocida a la casa? Porque ella le estaba pidiendo construir una habitación, amoblar una habitación para una persona extraña, ni siquiera era un familiar, era una persona extraña que siempre pasaba por ahí. Pero el esposo accedió a la petición de la mujer. Y aquí tengo 4 puntos importantes de las cualidades de esta mujer sunamita. Ella era una mujer servicial. Ahora en estos tiempos se ha perdido eso. ¿Por qué digo? ¿Quién está dispuesto a servir? La mayoría viene, se sienta y espera que todo esté servido. Y el claro ejemplo es Jesucristo. Él vino a esta tierra, Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y esta mujer sunamita se esmeraba por atenderlo a Eliseo, preparaba la mejor comida. No traerle un vaso plástico, traerle un vaso de vidrio. Yo me imagino una mesa especial, porque ella veía a Eliseo un hombre de Dios, un hombre que caminaba con la presencia de nuestro Dios. Ella era inteligente porque estaba trayendo la presencia de Dios a su casa a través del siervo, a través del profeta Eliseo. Ella lo invitaba a que se quede. ¿Por qué? Porque ella disfrutaba de su presencia. Ustedes pueden imaginarse lo que se podía sentir estando al lado de Eliseo si él tenía la doble porción del espíritu de Elías. Si se escucha
tantos relatos en la historia, la hemos leído de Elías, que desafió a los dioses de Baal. Él tenía la doble porción, era un hombre lleno de la presencia de Dios. Ella era una mujer servicial. Habla de que ella era una mujer adinerada. Quizás podía decir, no tengo la obligación de servirlo, porque podía tener sirvientas incluso para atenderlo. Pero no, ella tenía en su corazón el de atenderlo, el de servirse. El hecho de ser económicamente hablando rico no nos hace que seamos personas arrogantes. Ella era una mujer servicial, se esmeraba, cocinaba, preparaba el mejor plato para atender a Eliseo. Ella entendía que lo que ella tenía era para bendecir a los demás. Piensa que de qué manera puedes bendecir a los demás. No te puedo decir que tú seas rico, pero ¿qué es lo que Dios te ha dado? ¿Una profesión? En lo profesional, en lo ministerial, en lo económico, muchas veces somos egoístas y no bendecimos a otras personas con lo que Dios nos ha regalado. Quizás usted esté un tiempo económicamente estable. Podemos ayudar y bendecir a otras personas que quizás lo estén necesitando o lo que Dios coloque en su corazón. Ayudar profesionalmente con dones y talentos que incluso Dios nos da. Ponerlo al servicio de nuestro Dios. Para poder ayudar a los demás, no siempre sacar provecho de aquello que Dios nos ha dado. En Segunda de Reyes 4:9 habla de que esta mujer tenía discernimiento. Lo podemos ver en su palabra. Dice aquí, yo entiendo que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Ella tenía ese discernimiento. Y eso para nosotros los cristianos es muy importante. El discernimiento. Si usted siente que no tiene el discernimiento, es momento de pedirle al Señor. ¿Cuántos han recibido al Señor en su corazón? ¿Cuántos son bautizados? Entonces el Espíritu Santo mora sobre todos y cada uno de nosotros. Está en nosotros pedir ese discernimiento al Espíritu Santo a través de oración. Pedir, Señor, derrama, Señor, discernimiento sobre mi vida, Padre, en el nombre de Jesús, para poder discernir lo bueno y lo malo. Muchas veces estamos peleando contra seres humanos que son usados por el enemigo, y para eso es el discernimiento, para poder, la palabra dice que Él está buscando como león rugiente a quien devorar, pero ¿qué dice? Que debemos resistir. Y Él dice que Él huirá de todos y cada uno de nosotros. Pero eso es con el discernimiento, pidiendo la guía de nuestro Dios. Porque muchas veces nosotros vemos con ojos naturales que en lo espiritual no vamos a entender. Y es a través del discernimiento como era esta mujer. Ella pudo discernir que ese hombre andaba con el Señor, que era un hombre santo de Dios. Ella también era generosa. Ella se deleitaba en dar, en bendecir. La palabra del Señor dice en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Cuántos aquí tienen a Mamón en su vida? O adoras a Mamón o adoras a Dios. ¿Te cuesta dar? Analízate. ¿Te cuesta dar? Cuidado, ahí hay un mamón entre medio. Porque si somos bendecidos,
Tenemos que bendecir. La palabra lo dice. De alguna manera, bendecir, porque no es para acumular riqueza. Ella tenía dinero, tenía todas las comodidades, pero aún así era generosa. Yo veo muchos casos de personas incluso bien acomodadas, económicamente estables, que viven una vida de miseria, lamentándose, diciendo que no tienen. Si somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Él provee cuando no lo hay. El maná caía sobre el pueblo de Israel no teniendo nada que comer. Todos los días el Señor le daba. Elías, cuando estaba en el desierto, ¿acaso los cuervos no lo alimentaban? Le traían carne, lo alimentaban. ¿Acaso eso no es la provisión de Dios? Pero muchas veces somos egoístas porque decimos nos va a faltar. Todos somos hijos de Dios y no nos va a faltar. Porque si somos fieles a nuestro Dios, somos hijos de Él. Él es nuestro Padre. ¿Quiénes que son padres aquí no cuidan del bienestar de nuestros hijos? Siempre nos afligimos, incluso podemos dejar de comer por darle a nuestros hijos. Así es nuestro Padre con todos y cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a ser generosos. Tenemos que aprender a bendecir a los demás. Tenemos que aprender a honrar a nuestras autoridades, a honrar a nuestros padres, porque si ellos están vivos, tenemos que aprovechar el tiempo que está aquí y no lamentar cuando ellos ya se vayan. Amén. Ella era mujer sujeta. ¿Cuántas son sujetas a su esposo aquí? Vamos a seguir orando por eso, amén. Ella lo dice aquí en la palabra. ¿Cómo le dice? En Segunda de Reyes 4:10 le dice así: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento. ¿Qué le está diciendo? Yo te ruego. No le está diciendo, no, yo tengo mi plata, yo voy a hacer esto. Ella le está diciendo, yo te ruego. Está honrando su cabeza. Quizás hay mujeres aquí que sus maridos no son cristianos, pero Él es su cabeza. Yo le quiero decir que Él es su cabeza y que aún así debemos sujetarnos. Debemos sujetarnos aunque ellos no asuman la autoridad de cabeza. Va a ser difícil porque muchas veces queremos sobreponernos, pero eso no es la voluntad de Dios. Cuando nosotros obedecemos su palabra, el Señor se encarga del resto. Nosotras como mujeres estamos llamadas a orar por esa cabeza. No va a ser en nuestro tiempo, va a ser en el tiempo del Señor, porque nosotros estamos obedeciendo. Muchas veces decimos, pero si él no es cristiano, ¿qué sabe de Dios? ¿Por qué yo me voy a sujetar? Esa es tu medida. Pero todos los días te animo a que te levantes y ores por esa cabeza. Dios nos ha levantado como columna de nuestro hogar. Ellos son nuestras cabezas y en algún momento el Señor va a hacer su obra. En la obediencia hay bendición, dice su palabra. En la obediencia hay bendición. Y ese hombre por el que usted ha estado orando, algún día el Señor lo va a colocar, pero va a ser cuando Él lo quiera. Yo conozco testimonio de matrimonios que la mujer ha estado orando 13 años. El hombre con parcero, farreaba, salía con los amigos, llegaba borracho. Pero puedo ver ese testimonio vivo que ahora es pastor. Él es pastor y tiene un tremendo ministerio de la familia. Cuando Dios tiene planes y propósitos sobre nuestras vidas, muchas veces hay cosas y caminos entre medio
que no lo podemos ver, pero no tenemos que agarrar de su promesa y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Ella no era interesada. Lo podemos ver en Segunda de Reyes 4, del 13 al 16. Dice así: dijo él entonces a Giezi, para que puedan entender quién es Giezi. Giezi era la persona que caminaba con Eliseo, ¿ya? Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Entonces, dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice Eliseo. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ella, aunque no tenía necesidades económicas, pero sí tenía otras necesidades. Ella no tenía hijos. Ella pudo haber sacado provecho con lo que Eliseo le dijo. ¿Quieres que hable con el rey? ¿Quieres que hable con el general? Ella, incluso en su posición económica, quizás hubiera tenido avaricia en su corazón, pero no, ella no hizo eso. Ella pudo haberse aprovechado. Entonces, muchas veces, nosotros, porque somos así, queremos sacar provecho siempre, algunas cosas, por satisfacer nuestra necesidad. Incluso puede ser que estemos bien, pero vamos mucho más allá con esa avaricia. Pero yo te digo que nunca hagas las cosas con la motivación incorrecta. Por agradar a un hombre, por agradar a una mujer. Nunca hagas las cosas por recibir a cambio algo de un hombre. No sirvas a Dios porque un hombre te dé palmadas. No sirvas a Dios porque quieres agradar a un hombre o a una mujer. Y te diga que qué bueno que eres tú. No hagan las cosas para ser vistos por los hombres, porque recompensa de hombre tendrás. Lo que el Señor quiere que hablemos es de nosotros, que nosotros debemos ser aquellas personas que servimos sin ningún interés, porque todo lo que hacemos es para el Señor. Aquí en esta iglesia nadie quiere agradar a hombres, amén. Todos queremos agradar a nuestro Dios, amén. Ese es el lema de este año para nuestro aniversario. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Porque el trabajo del Señor no es en vano. Estamos acumulando riquezas en los cielos. Porque la vida en esta tierra es corta, pero la eternidad es larga. ¿Dónde queremos estar? Por eso estamos llamados para orar por nuestra familia, que no ha llegado a los pies del Señor. Tenemos que interceder y clamar por ellos, que el Señor en su tiempo lo va a hacer. Amén.
Como podemos ver, si le construimos una recámara para que se quede a descansar con nosotros cada vez que venga, a lo cual el esposo accedió, y Eliseo cada vez que pasaba por Sunem comía y descansaba con ellos en su casa. Otra cualidad que tenía esta mujer era que era perseverante. Ella le insistía al profeta venir a comer. ¿A quiénes le han invitado a ustedes a comer en su casa y ustedes han dicho no? Y les han insistido y les han insistido y le han insistido. Esta mujer hacía eso porque ella sabía quién era ese hombre era de Dios y ella quería traer la presencia del Señor a su casa. Ella no estaba buscando otras cosas, ella estaba buscando lo que era de Dios. Y no con una motivación diciendo, yo lo voy a buscar a este hombre para que me dé un hijo. No, el Señor vio lo que había en su corazón y vamos a ver más adelante. Esta mujer, a pesar de tener tanto dinero y de ser hospitalaria, se alegraba cada vez que el profeta llegaba a su casa. Su alegría y su gozo no estaba completo, pues en su corazón había un hueco sin llenar. ¿Cuántos estamos así? ¿Quiénes tienen un hueco, un vacío en su corazón? Yo creo que no hay nadie aquí quien es pleno. Siempre tenemos algo que nos falta, pero esa pieza es el Señor. Amén. Si ese aplauso es para el Señor, que sea más fuerte. Amén. Entonces, ella hacía de todo para que el profeta Eliseo se sienta cómodo, súper cómodo, sin obtener nada a cambio. Pero Dios todo lo ve, no se dio mal por pagado por lo que hizo la mujer para su siervo. Y lo quiero leer porque aquí está en la palabra. Le dice: al año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, porque el marido ya era viejo. Es como casi el caso parecido de Sara, ¿no? Ambos eran viejos, a los ojos del Señor, humano, ya no podía tener hijos, ¿no? Y seguramente ella años estuvo luchando y pidiendo y orando al Señor, pidiendo por ese hijo. Y quizá ella se conformó con el hecho de no tener hijo y se conformó vivir de la manera que ella ya estaba viviendo, buscando de Dios y trayendo paz a su corazón sin agarrarse de ese vacío que ella tenía, que era tener un hijo. La mujer no sabía lo siguiente, que lo que era imposible para ella, para Dios era posible. Y Dios cumplió su palabra y la mujer dio a luz un hijo. Y este creció. Y un día se enfermó. Se enfermó y murió en sus brazos. Murió en sus brazos. Entonces ella lloró amargamente por su hijo y hasta se enojó porque sintió que Dios se había burlado de ella. Lo podemos ver aquí en Segunda de Reyes 4, del 30 en adelante. Dice así: y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió a Giezi. Había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. Pero antes de eso, el padre estaba trabajando. Y el niño le dice: me duele la cabeza. Y ella lo manda donde su madre. Él llega donde la mamá
y muere. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Acostar a su hijo en la cama del profeta. Y ella se dirige hacia donde el profeta Eliseo. Y entonces Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. Báculo es un bastón, como un cayado. Es un bastón que Eliseo le dijo que vaya a Giezi, a su criado, que vaya y coloque el báculo sobre el rostro del niño. Pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Entró Eliseo a la casa, cerró la puerta y todos estaban afuera. Era Eliseo y el niño. Y Eliseo oró al Señor. Después subió y se tendió sobre el niño. Se recostó sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y las manos sobre las manos. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Para todas las que somos madres, qué momento más duro de recibir ese regalo del Señor y ese único hijo se muere. ¿Qué haríamos en ese momento? Llorar desconsoladamente porque es nuestro hijo. Yo acabo de ver esa escena con mi cuñado, pero Dios sabe lo que hace. Y es difícil perder un hijo, es difícil, porque lo natural es que nosotros nos muramos primero y ellos nos entierren. Pero ¿qué es lo que rescato de esta mujer? Que era tan sabia y ella no salió a gritar y decir mi hijo ha muerto, sino que ella fue y buscó a Eliseo porque sabía que Eliseo caminaba con Dios. Y cuando Eliseo quiso mandar a su siervo, ella dijo: no, yo quiero que tú vayas. ¿Y eso dónde nos lleva? A Dios. Que debemos buscar a Dios primero y quemar todas nuestras fuerzas con Él y que se haga la voluntad del Padre. Donde ella le rogó a Eliseo y Eliseo fue usado por Dios para poder resucitar al hijo de la mujer tsunamita. Y cuando resucitó y ella entró, ni siquiera corrió donde el hijo, sino que se postró delante de Eliseo y le agradeció. Le agradeció, y eso no es para mostrar que es Eliseo, sino que es Dios. No es que Eliseo haya sido Dios, es Dios usando su vida a través de Eliseo. Todos podemos ser Eliseos aquí, si pedimos y clamamos a nuestro Dios que Él nos dé la doble porción de su Espíritu, buscando cada día la llenura del Espíritu Santo y hacer, porque dice su palabra que oremos por los enfermos, pero ¿qué es lo que no sucede? Porque nos falta fe. No suceden las cosas por falta de fe. Muchas veces nos pueden decir loco, pero que me digan que soy loca por Cristo,
porque yo a Él lo busco, a Él clamo para entender muchas cosas que suceden y no entiendo. Porque solamente a través de la oración podemos encontrar su respuesta. Amén. Ella no se quedó llorando en su casa, recorrió a Eliseo. Eliseo estaba lleno de Dios, por lo cual ella dejó a su hijo en el lugar que había preparado, corrió al monte Carmelo, donde se encontraba el profeta, pues ella sabía que allí en el monte se encontraba la solución del problema. Ella llega a Eliseo y lo primero que hizo fue reclamarle, decirle, y esto no, ¿por qué no creyera en Dios? ¿No? Porque si ella no hubiera creído jamás, hubiera ido a buscarlo al profeta, más claramente en busca de Dios. Pero ella no se conformó que Eliseo mandara a Giezi, sino que fue que le dijo a Eliseo que vaya. Si usted no va conmigo, le dice, en otras palabras, lo que dijo fue así: si Dios no va a mi casa, si Dios no va a mi casa, yo no volveré a ver a mi hijo muerto y a llorar. ¿Se imaginan la fe de esta mujer? De creer que su hijo podía resucitar, de volver al lugar, a su casa y encontrar muerto. El niño resucitó y ella da gracias y vuelve a sonreír. La enseñanza de esta mujer tsunamita para hoy es que a diario necesitamos un milagro o un mover especial de Dios en nuestro hogar. Nuestra salud, nuestra finanza, nuestros matrimonios. Cada quien sabe con qué estamos luchando. Seamos como esta mujer tsunamita, de preparar ese aposento y traer la presencia de Dios a nuestra casa. Porque cuando viene la presencia de Dios a nuestra casa, los secos reverdecen en el nombre de Jesús. Los muertos resucitan. ¿Qué está muerto en tu vida? ¿Tienes alguna enfermedad que quizás el Señor no ha sanado? ¿Has dejado de orar por eso que venías orando tantos años y no has sido perseverante y te has conformado? Es momento de que te levantes y empieces a orar y clamar a Dios, porque Él no se olvida, nosotros somos impacientes. Él lo va a hacer en su tiempo, Él lo va a hacer en su momento. Pero nosotros tenemos que traer a Dios, preparar ese aposento en nuestras casas, en nuestros corazones, de buscar de su presencia, de adorarlo, de alabarlo. Cuando entramos en su presencia, Él nos quita todo gozo, toda falta de paz. Muchas veces que a nuestro alrededor nada cambia, todo sigue igual. Esta mujer tenía paz, pero no porque todo esté bien. Ella tenía la necesidad de tener ese hijo, pero estaba en paz y era agradecida con Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Que no busquemos las soluciones a los problemas con nuestros pensamientos, con nuestros razonamientos, con nuestra fuerza. El Señor quiere que hay que correr a la habitación del profeta. Hay que tocar insistentemente la puerta de la habitación de Dios. Hay que aferrarnos a Él, hasta que el milagro ocurra. Muchas veces nosotros recibimos el milagro y nos apartamos de Dios. ¿Acaso Dios es burlado? ¿Solamente lo utilizamos para nuestra conveniencia? Él está ahí siempre. Los que nos apartamos somos nosotros, no Él. Muchas veces nos pasa algo y decimos, Dios tiene la culpa, y no es así. Son nuestras decisiones, son nuestras acciones, y somos nosotros porque nos apartamos de Él. Quizás algún negocio te salió mal y te has preguntado por qué. ¿Acaso le preguntaste, le consultaste a Dios si ese negocio era su voluntad?
y después te va mal y le achacamos a Él. Hay que tocar insistentemente esa puerta a la habitación de nuestro Dios, aferrarnos hasta que el milagro ocurra. Corramos a esa habitación en donde está la cama, la mesa, la silla y la lámpara, y busquemos la presencia de nuestro Dios allí. La tsunamita corrió a la habitación del profeta y al ver la cama, ¿qué recordó? Recordó que podía descansar en las manos de Dios, renunciando a su fuerza. En Mateo 11:28 dice así: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. La mesa le recordó que en la presencia de Dios hay gozo a pesar de la prueba. En Salmos 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Usted ha invitado a Jesús, la pastora Elizabeth cuenta, me encanta lo que dice, que lo invita a Jesús a desayunar con ella. ¿Usted ha invitado a Jesús a almorzar con Él? ¿A desayunar, a cenar? Amén. La silla le recordó que debería esperar en Dios. En Salmos 5, del 1 a 3 dice: escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Somos impacientes, queremos que Dios accione rápido, o decirle voy a dar una ayudadita, como lo hizo Sara. Y ya vieron la consecuencia de la ayudadita que hizo Sara, de pedir a su esposo que se eche con la sierva, por no esperar la promesa de Dios. Y muchas veces nos pasa, ¿no? Decimos, ¿será que Dios va a concebir, nos va a concebir este deseo de nuestro corazón? Dudamos, pero es en el tiempo donde Él tiene que ser glorificado. Y todo pasa para glorificar a Él. Porque Él es nuestro Dios. Y a Él nos debemos todo, debemos toda gloria, debemos toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Y había una lámpara. ¿Cuál es la lámpara? La palabra de Dios dice que Él alumbra nuestro caminar más oscuro. En Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mis caminos. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que estuvo en tinieblas, ahora es luz. Jesús vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y nosotros seamos esa sal y luz para donde vayamos. Amén. Aférrate hoy a Dios. Sé persistente. Invita a Dios para que se quede hoy en tu casa. No te conformes con solo verlo pasar. Invítalo a quedarse contigo. Prepárale una habitación cómoda. No lo dejes en la esquina. Ponlo en una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Confía en Él a tal punto de que si tu salud, tu matrimonio, tus finanzas, tu hogar estuvieron muertos, resucitarán. Y volverás a reír de alegría y proclamarás paz, como dijo la tsunamita, porque nuestra esperanza está en Dios y en sus fuerzas. Hay un milagro en ti, un milagro de resurrección. Deposita a Él
toda ansiedad, toda carga. En la palabra dice, 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él tiene cuidado de nosotros. Recuerda que cuando Dios está en casa, grandes cosas suceden. Amén. Los invito a colocarse de pie. Vamos a orar en esta mañana. Quizás usted se ha sentido alejado del Señor. Es momento de volver a sus brazos. Momento de volver a sus brazos. Quizás usted ha estado alejado muchas veces por los problemas, las situaciones que le pasan en su vida. Pero Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Volvamos a sus brazos. Digámosle al Señor que queremos que Él esté en nuestra casa. Digámosles que necesitamos de Él cada día. Necesitamos de Él, de su presencia. Seamos como esa mujer tsunamita, preparando ese aposento alto y trayendo la presencia de nuestro Dios. ¿Usted ha ayunado? ¿No ha ayunado? Quizás nunca ha ayunado. Es tiempo de ayunar, de buscar su presencia, de orar más, de leer su palabra, no tener este libro guardado, sino abrirlo porque es palabra. Vamos a tener respuesta a muchas situaciones que tenemos en nuestra vida a través de su palabra. Es tiempo de levantarnos y traer la presencia de nuestro Dios a nuestra casa, traer la presencia de Dios a nuestras familias. Padre Santo, bendito Dios, Señor, estamos delante de ti, Padre, preparando, Señor, este aposento para ti, Señor, para que tú puedas, Señor, estar en mi casa, Señor, para que tú puedas dormir en mi casa, compartir en la mesa contigo, Señor. Bienvenido eres, Padre, en mi casa, Señor. Te pido, Señor, que tu presencia inunde mi casa. Si usted es el único cristiano en su casa, usted es luz. Y usted llega con el Señor a su casa. Padre, en el nombre de Jesús, pido, Señor, que lo seco, lo muerto, tú lo resucitas en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú lo resucitas, tú lo levantas, lo seco lo reverdeces en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, venimos delante de ti, delante de tu presencia. Te pido perdón si me he alejado, Señor, de ti, Señor. El Señor me muestra en este lugar que hay personas que se han alejado de su presencia. Dígale al Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Quiero ser como esa mujer tsunamita, Señor. Que pese a tener deficiencia, Señor. A no estar llena y plena por situaciones que quisiera tener, Señor. Pero solo tú, Señor, llenas, Padre, ese vacío, ese corazón. La palabra dice que buscando el reino de Dios y su justicia, en primer lugar, todas las cosas serán añadidas. Y muchas veces nos enfocamos en la añadidura. Busquemos su presencia, busquemos su rostro. En el nombre poderoso de Jesús, empecemos a adorar y clamar a nuestro Dios. Amén.